Un oficial de policía llamó a la comisaría e informó de que estaba en un barrio donde era habitual el tráfico de drogas. Dijo que se disponía a seguir un coche que intentó evitarle cuando iba a ponerse con su vehículo a su altura. Le siguió hasta las afueras de la ciudad, a una zona boscosa. La operadora le dijo que esperara a que llegaran refuerzos, pero luego se escucharon 2 o 3 disparos y no hubo más comunicación entre la comisaría y la policía. Cuando llegaron los policías de refuerzo, encontraron al policía muerto. En los últimos años, la criminología ha tenido un auge bastante grande y una buena aceptación con el público. A decir verdad, se han creado diversas series que tratan de ejemplificar cuál es el trabajo de un criminalista. En este caso son series como CSI, NCIS, Bones, y algunas se encargan más bien de desfigurar lo que verdaderamente es la criminología. En vista de ello, quiero recomendarles un libro que se llama Perfiles Criminales, escrito por Vicente Garrido, traído a México su segunda edición en el año del 2016. Y bien, ¿de qué va este libro? El contenido es de tipo científico, pero me gusta cómo está narrado porque te da bastantes conceptos y todos te los ejemplifica de una manera muy realista, porque son ejemplos que han sucedido, casos ya analizados. Y bueno, voy a comentarles un poco su interior del libro. Al principio nos narra qué es el profiling. Bueno, el profiling es investigar la huella o el comportamiento de los criminales que han dejado en la escena del crimen. Y estos datos los utilizan para recabarlos y ser de ayuda para la policía a la hora de tratar de encontrar al criminal. Siguiendo estas mismas palabras, se preguntarán ustedes qué es la escena del crimen. La escena del crimen se define como un lugar en donde ha ocurrido un acto delictivo. Ahora bien, un acto delictivo no ocurre en un único entorno, por lo que entonces la escena del crimen puede ser dependiendo del lugar donde esto haya ocurrido. Más adelante contamos con 2 conceptos. El primero es el del modus operandi, es decir, cómo hizo lo que hizo el asesino. En segundo punto tenemos lo que es la firma, que es el por qué lo hizo. El libro contiene, a mi parecer, información bastante relevante, como viene siendo la zona de confort y el lugar de residencia del criminal. Es decir, los criminales no hacen fechorías muy lejos de su casa debido a que estarían en un territorio totalmente desconocido para ellos o lejos de su base de operaciones. Su base de operaciones comúnmente es el lugar de residencia donde ellos están. En cambio, la zona de confort es un lugar que tiene una distancia de 2 kilómetros aproximadamente de donde ellos viven y es donde suelen cometer la mayor parte de sus crímenes. A esto se le conoce como geografía del crimen, y una vez conociendo lo que es la firma y conociendo la geografía del asesino, entonces viene un tercer punto que viene siendo la semejanza. Esto se refiere más que nada a si han habido crímenes parecidos y que no han encontrado al responsable y de pronto encuentran a la persona que ha hecho esa especie de crímenes. Aunque esa persona no acepte que esos crímenes son suyos, se puede deducir por la semejanza que han tenido los crímenes anteriores a que se le adjudica a esta persona ese crimen. En pocas palabras, si algunos crímenes han sido durante las mismas horas, la misma zona y del mismo modo, entonces se le adjudicaría como responsable a la persona que han capturado. La criminología es una ciencia interdisciplinaria que se basa de varias ramas o áreas para mejorar su desempeño. En este caso vemos que se basa mucho de lo que es la estadística, se basa mucho de la psicología y en sus principios, que fue en los años 50, se basó demasiado en lo que era la psiquiatría.
Por otra parte, tenemos algo que se le conoce como la escena amañada. Esto se refiere principalmente a que la escena ha sido creada para que tenga un impacto en las personas, y esto es principalmente hecho por el autor del crimen. Al principio del video les expuse un caso que ejemplifica de manera perfecta esta situación de la escena amañada. Y bueno, en un principio vemos a un policía que está persiguiendo a criminales y de repente la persona ya está muerta. Pero ¿cómo es que sucede esto? Realmente en el libro te van explicando parte por parte cómo es que esto llega a suceder. Y bueno, primero tienen que analizar cómo es que la persona se podía desenvolver con sus compañeros, cuál era su contexto familiar y si tenía alguna enfermedad mental. En este caso, recabando la información, se dieron cuenta que la persona sufría de acoso muy serio por parte de sus compañeros de trabajo, porque él siempre trataba de hacer infracciones vehiculares a manera de evadir el trabajo pesado. Esta persona vivía sola y quería demostrar que era un policía de verdad, que podía cumplir con su deber. Así que lo que él hizo fue encender los sonidos de su patrulla, llamarle a los refuerzos y dispararse. Sí, no se trató de un homicidio, sino de un suicidio. Y esto se debió a la hostilidad que le tenía a las demás personas. Para él, el hecho de suicidarse simbolizaba el hecho de que sus compañeros se sintieran mal o se dieran cuenta que debido a ellos él había hecho lo que había hecho. Y bueno, ¿cómo se puede estar seguro que realmente ocurrió de esa manera y no de otra? ¿Son meras deducciones o meras hipótesis? Bueno, aquí va un poco su respuesta. Además del profiling, se basa en lo que es la autopsia psicológica, y los que la realizan se encargan de construir un perfil de la persona y son los que piden más información. Ellos llevan un trabajo bastante duro porque deben de ver si se trataba de un homicidio, de un asesinato, o cuáles fueron las causas, si había una causa biológica, etc. Ellos tienen que analizar todas esas situaciones y luego reunir todos los datos para dárselos a la policía. Ya que he expuesto un poco del contenido del libro, me gustaría decirles que ustedes se atrevan a leer esta obra. Yo pienso que está muy completa. En la parte media vienen de hecho ilustraciones de lo que son los criminales. No sé si se alcance a ver. Algunas personas que de simple vista uno no pensaría que se trata de criminales. A mí este libro no se me hizo largo, a pesar de que tiene aproximadamente 400 hojas. Se me hizo muy fluido, no sé si fue porque me interesó bastante el tema, pero también la letra no es muy pequeña, es grande, no sé si se alcanza a distinguir. Y no es una lectura tediosa. Al principio te dicen que esto está dirigido para que el público se dé una idea de lo que realmente es la criminología, y por otra parte tratar de ayudar a las personas que ya tienen experiencia en este ámbito. Es decir, no utilizan palabras muy rebuscadas de acuerdo al tema, y si las utilizan te explican cuál es su significado. Y bueno, si estás interesado en lo que es la criminología, te invito a que leas este libro. Es bastante interesante y a mi parecer está muy bien estructurado. Bueno, esto ha sido todo por este video. Nos vemos para la próxima. Esto ha sido Ingenio.